Bueno, estábamos hablando sobre el encaje legal, sobre cómo también se han creado los fondos, el CAPROCEN, que también ha sido un apoyo y reactivación a la economía después de la pandemia que se ha atravesado en Bolivia. Luego también hemos hablado, ay, me perdí, ahí me acuerdo. Está bien, hablaste de esos temas, ¿no? De Caprocen, hemos hablado también del CPBIS, hemos estado haciendo ejemplos, ¿no? Relacionados con dos, estas dos variables que se han creado a través de la reducción del encaje legal en el Banco Central. Muy bien, excelente. Vamos entonces ahora a irnos a las diapositivas. Voy a compartirles la pantalla. Ahí está, creo. Bien, ahora sí. Bien, antes de iniciar, si tienen alguna duda de lo que vimos ayer, es el momento de hacer sus preguntas. También vimos algo del encaje legal, ¿no es cierto? Vimos algo del marco institucional, marco regulatorio institucional. También ese ha sido un tema que habíamos abordado el día de ayer. No sé si tienen alguna pregunta antes de iniciar. ¿Ninguna pregunta? Bien, entonces continuemos con... vamos a compartir adecuadamente, está reducida la pantalla. Ahora sí, muy bien. Decíamos el día de ayer que el sistema financiero nacional ha tenido un marco, ¿no? El de intermediación, al que estábamos hablando, un marco legal que ha ido evolucionando en el tiempo. Se inicia el año 1928 con la creación de la Superintendencia de Bancos, lo que es actualmente la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, y con la creación del Banco Central de Bolivia, pero ambas instituciones eran instituciones separadas, es lo que vimos el día de ayer, si recuerdan. Vimos que en el año 1970, sin embargo, a través de una ley, que es la Ley del Sistema Financiero Nacional, la superintendencia se incorpora en el Banco Central como un departamento más, una gerencia más, que veía lo que es la superintendencia de los bancos. El modelo que tenía nuestro país es similar a los países que tienen una costa en el Océano Pacífico, los cuales han tenido la visita de la misión Kemmerer. Los países que están en el lado atlántico tienen el modelo similar donde el Banco Central en realidad es el que hace la supervisión y la regulación del sistema financiero, además de la política monetaria y cambiaria, ¿no? Es similar a lo que tienen en Brasil, a lo que tienen en Uruguay, en Argentina, ¿no? Es una regulación distinta, pero de igual forma persigue el mismo fin. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál de los dos modelos creen que funciona mejor y por qué? ¿Qué opinan ustedes? ¿Eso sería bueno que la superintendencia o ASFI esté dentro del Banco Central, o consideran que es mejor que funcionen como instituciones separadas? ¿Qué opinan? ¿Quién puede dar un comentario al respecto? Anímense, a ver, tal vez le pido que me colabore entonces alguien. A Giovanna Cabrera, por favor. Lice, buenas noches. Buenas noches. ¿Puedes comentar respecto a lo que acabo de mencionar? Bueno, pienso que está bien como está ahora, como entidades separadas, dicen. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ves de diferente, de útil, de adecuado, separado? ¿Por qué no debería estar junto? ¿Qué dificultades crees que pueden encontrarse cuando la superintendencia es una parte más del Banco Central? ¿Qué opinas? Bueno, porque son autónomas, serían autónomas, ¿no? Y supervisan y fiscalizan. ¿Ya? ¿Y qué Sus políticas vendrían a ser autónomas, ¿no? actualmente, o si estuvieran juntas?
No, actualmente. Allá. Pero, ¿qué desventaja encuentras si estuvieran juntas? Mm, mm, desventaja. Porque dijiste que sería mejor que estén separadas, ¿no es cierto? Tal vez la política monetaria sería muy general si fueran juntas, Ah, algo así. podría ser. También es esta opinión. ¿Quién más se anima a dar una opinión al respecto? Tal vez Silvina Nelly. ¿Qué opinas? ¿Cómo crees que estaría mejor estructurado el sistema financiero nacional con un banco central que también haga la supervisión o de forma separada como es hoy día? ¿Y por qué? ¿Qué opinas, Silvina Nelly? Lisa, buenas noches. Buenas noches. Me parece que está muy bien, digamos, separado porque ambos son autoridades y la ASFI está ligada, digamos, al sistema financiero y el Banco Central está en base a lo que el Estado mm, debe determinar políticas monetarias, el hecho de emitir bonos y otras políticas que maneja el Banco Central. Ya, está bien, Silvina. Yo les comento un poco mi opinión al respecto. Al respecto, yo considero que ambos modelos podrían funcionar. Sin embargo, el que tenemos actualmente, con las dos instituciones separadas, creo que presenta la ventaja de que se le da más importancia a la supervisión del sistema financiero. Cuando están en una sola institución como el Banco Central todas estas atribuciones, el Banco Central se vuelve muy grande y se podría perder el control sobre todos los temas que tiene que atender un Banco Central. No se olviden que de todas formas una institución como Banco Central tiene un presidente, tiene un directorio y son las cabezas de esta institución, ¿no es cierto? Entonces, si se le agrega esta tarea adicional de supervisar al sistema financiero, si bien es posible que sí lo puedan hacer, de hecho lo harían, pero no le darían el mismo tiempo que requerirían o se podría dar en el caso de que estuvieran las dos instituciones separadas, ¿no? Podría ser, en algunos casos el sistema financiero podría pasar a segundo plano, la estabilidad del sistema en un segundo plano, porque también el Banco Central tendría que darle atención a lo que es las políticas cambiarias, la política monetaria, ¿no es cierto?, las tasas de interés, y se puede volver muy amplio el espectro de cosas que tendría que hacer el Banco Central. Por eso en la actualidad se prefiere un modelo donde estén ambas instituciones separadas. Sin embargo, en este modelo también existen problemas, como cuáles, problemas de coordinación, por ejemplo. La superintendencia o la autoridad de supervisión, como así, podría querer ir por un lado, tener un enfoque de qué es lo que debería hacerse, y el Banco Central podría tener otro enfoque distinto. Entonces, esto al implementar sus políticas podrían contradecir. Uno podría ir por una dirección y otro por otra, y lo que podría generar, digamos, confusión en los regulados, que son las entidades de intermediación financiera o de servicios financieros complementarios en este caso. En esa situación, entonces, es importante la creación de un otro ente que les ayude a coordinar, y es lo que se ha hecho en nuestro país, ¿no? Es el Consejo de Estabilidad Financiera, que coordina las actividades Banco Central, ASFI, Ministerio de Planificación, también lo que es la APS, ¿no? Para poder llegar a una coordinación adecuada de todo el funcionamiento del sistema financiero. Entonces, eso ha sido, digamos, una medida muy positiva. En otros países más avanzados, saliendo de Sudamérica, yéndonos más hacia el norte, en Estados Unidos,
el Banco Central, digamos, no se llama Banco Central, se conoce como la Reserva Federal, la Fed, también hace una supervisión, pero solamente de las entidades que son muy grandes, que tienen una presencia en todos los estados, digamos, ¿no? Es como que los bancos de importancia sistémica. Y las otras entidades más pequeñas las supervisa en varias agencias, como la OCC y otras más, dentro de Estados Unidos. En Bolivia tenemos, ¿cuántos bancos? ¿Recuerdan? ¿Alguien sabe cuántos bancos tenemos en Bolivia? Tal vez Franz Gabriel, ¿recuerdas cuántos bancos hay en nuestro país? En nuestro país. Franz Gabriel, ¿recuerdas? Franz Gabriel Aramayo. Arroyo, licenciado. Arroyo, perdón. Sí, no recuerdo. Aproximadamente, ¿tienes un número aproximado? Espérame un segundito, por favor. Ahora sí, Franz, te escucho mejor. ¿Tienes algún número aproximado al respecto? ¿De cuántos bancos, verdad? ¿Cuántos bancos operan en nuestro país? Más o menos unos 12. Más o menos, está bien. Estamos como 15 bancos, ¿no? Tenemos los bancos múltiples, los bancos PYME, el Banco Público y el Banco de Desarrollo Productivo, suman 15. Pero sí, esas son aproximadamente las entidades, ¿no? En Estados Unidos generalmente han tenido varios miles de bancos, ¿no? Es común allá que operen miles de bancos. La última vez que vi el dato fue hace un par de años, eran como 6.000 o 7.000 bancos, ¿no? Son muchísimos, pero son bancos no tan grandes, digamos, son bancos más pequeños. Hay bancos grandes, esos son los de importancia sistémica, los cuales son supervisados por la Fed, ¿no? Como les había comentado hace un momento. En este país, igualmente, que tienen que realizar una coordinación adecuada entre sus políticas, porque podrían entrar en contradicción, ¿no? Y entiendo que también hacen una coordinación muy minuciosa entre instituciones. Bien, eso en cuanto a un comentario, digamos, relacionado con lo que vimos en la anterior clase. También habíamos estado analizando el tema de las entidades de intermediación. Ahí vamos a repasar las entidades, ¿no? Considerando que no es fácil recordar todas ellas, ¿no? Pero a ver, vamos a repasarlas, cuántas son y cuáles son. El Banco de Desarrollo Productivo. ¿Qué finalidad tiene un Banco de Desarrollo Productivo? ¿Qué hace? ¿Alguien recuerda cuál es la diferencia de un banco común y un banco de desarrollo productivo? Tal vez le puedo pedir que nos ayude a Melanie Vergara. ¿Qué diferencia hay entre un banco de desarrollo productivo y otro banco cualquiera? Melanie, ¿estás ahí? Sí, listo. ¿Qué tal, Melanie? A ver, ¿qué opinas sobre esta pregunta? A ver, los bancos comerciales son los que pueden y bueno, no te escucho muy bien. No te escucho muy bien, Melanie. No sé si será tu micrófono. Tal vez intentas una vez más y si no, pues lo vamos a dejar pendiente o lo puedes escribir. ¿Qué te parece en el chat? Ya listo. A ver, ahora sí. Más o menos. Un poco mejor, pero todavía con interferencia. Ya. Me indicaba que los bancos comerciales más que todo son los que pagan los créditos al cualquier persona del público, a diferencia, digamos, de un banco productivo, que puede ser más que todo para empresas que ya se va a desarrollar, así como cultura, todo eso así, ¿no? Para poder desarrollar lo que es lo operativo. Está bien, Melanie. Vamos a tomar en cuenta tu participación, solo que no te he podido entender. A ver si para más adelante puedes ver un poquito tu micrófono. Le voy a pedir entonces a Ivy Chocala que me pueda ayudar en esta pregunta, por favor.
Licenciado, buenas noches. Disculpe, pero ahorita estoy en un examen de mi trabajo. Ah, ya, Por ya, favor, no te preocupes, gracias. está bien. Tal vez entonces con Daniel Ramos, puede ser. Dicen, buenas noches. ¿Qué tal, Sí, Daniel? el Banco de Desarrollo Productivo es una sociedad anónima mixta y ayuda al desarrollo productivo nacional. ¿Ya? ¿Y qué diferencia tiene con un banco común y corriente? Esta es de primera y segundo piso que, em, bueno, a lo que recuerdo es eso, dicen, ¿Qué espero ser de primer y segundo piso? ¿Qué entiendes por primer y segundo piso? que puede ayudar al financiamiento, no, si no me equivoco, que puede ayudar al financiamiento de otros bancos, si no me equivoco. Ya, perfecto. Entonces, que presta a otros bancos también, ¿no? Ajá. Sin embargo, en nuestro país es curioso que es permitido que un banco preste a otra entidad de intermediación o incluso a otro banco. Más que todo a una entidad de intermediación, digamos, ¿no? Que no sea banco. Es lo que más ocurre, digamos, un banco que le presta a una IFD o a una cooperativa. Por esa parte, a veces, digamos, es posible que el Banco de Desarrollo se vea un poco afectado en el alcance de sus operaciones, porque también otros bancos pueden prestar a entidades más pequeñas, ¿no? Pero eso es un banco de desarrollo productivo, una entidad que financia a otras entidades, es un banco de desarrollo, perdón, de segundo piso, que financia otras entidades, pero que también al mismo tiempo busca el desarrollo, como dice su nombre, productivo del país, fomentando los créditos a los sectores productivos, básicamente. Bien, es en cuanto al primero. Ahí tenemos una entidad bancaria, banco público, una segunda entidad bancaria. Este banco también es muy importante, de hecho es el segundo banco más grande del país, el Banco Unión. Y, y bueno, pues ha estado operando pues, por muchos años en nuestro país, ha crecido bastante. Se ha conocido, bueno, en el pasado de algunos temas de fraude por empleados que, bueno, malos empleados, digamos, ¿no? Así, que han logrado sustraer recursos. Ustedes recuerdan el caso Pari, ¿no? Actualmente, no obstante, no se observa, digamos, ningún tipo de, de situación similar a la que se vivió en el pasado, ¿no? El banco público está operando, esperemos que no afronte problemas similares en el futuro, esperemos que no, pero de todas formas creo que el tema de los fraudes es un tema que puede ocurrir a cualquier banco, no solo a un banco público, a un banco privado también. Todo también depende de la efectividad de sus controles internos, ¿no? Entonces, ese es un tema bastante importante y que lo vamos a ver en otra presentación, en otra diapositiva, el tema del control interno relacionado con el riesgo operativo. Estos dos bancos tienen la participación del Estado mayoritaria o total, ¿no? Casi total en realidad en el caso del banco público. Bien, estas son dos entidades. Pasemos a las siguientes entidades. Licenciado, disculpe. Sí, dígame. Decía el Banco Unión es el segundo banco más grande de Bolivia. ¿El primero es el BDP? ¿O cuál es el primero y en qué sentido? ¿En función a su patrimonio? De activos, no me estoy refiriendo en activos. El Banco Mercantil es el número uno, ¿no? Es el más grande. El Banco Público, el Banco Unión es el segundo. En general es lo que recuerdo de algunos datos recientes. Podemos ratificarlo, ¿no? Si quieren en este momento para ver cuál de los dos es el más grande. Vamos a la página de Sí, licenciado, por favor. ASFI y vamos a ver cuál es la entidad más grande. Acá está. Bien. Entonces acá tenemos. Acá está la página. Entonces, vámonos a la parte principal, al inicio, y buscamos el boletín. Boletines estadísticos.
vámonos a bancos múltiples. Vamos a ver información al mes de mayo que ya está disponible. Entramos a estados financieros y averiguaremos cuál es el banco más grande. El mercantil es el primero, por supuesto, ¿no? Pero la posición va fluctuando mes a mes, o a veces año tras año, en función del crecimiento de las entidades financieras. Entonces, abierto un Excel, voy a compartirles el Excel que acaba de abrir. Vámonos al Excel y nos fijamos el volumen de los activos. A ver. Y no sé por qué saltó. Ahí tiene. Bien, ahí está. Entonces simplemente hagamos una gráfica que nos revelará la posición de cada entidad financiera. Un color extraño de esta gráfica. ¿Qué pasó? Vamos a poner sin relleno, que sea blanco mejor. Extraño. Bien, entonces tenemos que el banco mercantil, fíjense, es la entidad con mayor cantidad de activos, y si ustedes se fijan en la gráfica, el Banco Unión es el segundo, ¿no?, con mayores activos. Le sigue el Banco Nacional de Bolivia, y después aparentemente está el Banco Fácil, cerca del Banco Visa, el Banco de Crédito. Esos son los bancos más grandes de nuestro sistema financiero. No sé si tienen alguna pregunta más al respecto. Volvamos entonces a nuestra diapositiva. Bien. Y bien. Luego de estos dos bancos tenemos un conjunto de bancos múltiples. Todos nuestros bancos son de origen nacional, es decir, no son bancos extranjeros, excepto el Banco de la Nación Argentina, que es un banco en realidad bastante pequeño. Entonces, con esto estamos viendo cuántas entidades. Entonces estamos viendo 12 bancos múltiples más el banco público, son 13 bancos, más el Banco de Desarrollo Productivo, 14 bancos, más 2 bancos PYME, ¿no? Con lo cual tenemos 16 bancos que están funcionando hasta el mes de mayo. 16 bancos en funcionamiento. Entonces, repasando, un banco público, Banco de Desarrollo Productivo, 12 bancos múltiples, con lo cual tenemos 14, y 2 bancos PYME, que son el PYME de la comunidad y el PYME Cofuturo. Luego tenemos un conjunto de cooperativas cercanas a 30 cooperativas de crédito, principalmente ubicadas en las ciudades de Santa Cruz y Cochabamba. Tenemos entidades financieras de vivienda, que son 3, y instituciones financieras de desarrollo, que son 9. La más grande de las IFDs es Crecer. De las de vivienda, la más grande es la Vivienda La Primera. De las cooperativas, la más grande es la Jesús Nazareno. Los bancos PYME, no recuerdo cuáles más grandes, son en realidad bancos pequeños. Y ese es nuestro sistema financiero de intermediación, con aproximadamente 60 entidades que se dedican a la captación y a la colocación de recursos, captación en cuenta corriente, caja de ahorro y depósitos a plazo fijo, y la colocación en empresarial, PYME, microcrédito, consumo y vivienda. ¿No es cierto? El crecimiento de la cartera ha sido muy importante en los años pasados, cuando estaban todavía, digamos, las entidades por debajo de sus metas de cartera. Actualmente ya las han alcanzado, estas metas.
Los depósitos también han continuado su crecimiento, particularmente el año pasado. Mucha gente, como resultado de la pandemia, ha dejado de gastar y han estado ahorrando. Y en esta gestión, sin embargo, muchas personas también han dejado de ahorrar y han empezado a gastar más, ¿no? Lo cual está contribuyendo actualmente a que se reactive la economía. ¿No? Esas son las que menciona la ley. Es el primer grupo de entidades, las de intermediación, donde tenemos el grupo de públicas y el grupo de privadas. No sé si tienen alguna pregunta sobre esta parte. Bien, parece que no. Bien, entonces, ¿qué más tenemos en nuestro sistema financiero nacional? Está el Banco Central con las políticas monetarias, tasas de interés y la liquidez de la economía, ¿no es cierto? Y para evaluar la liquidez existen varias variables que se pueden tomar en cuenta, como por ejemplo los agregados monetarios. Pueden tomar en cuenta también el excedente de encaje legal, que es la variable que considera el Banco Central. Esas son las variables, digamos, monetarias principales que nos permitan evaluar también la liquidez. También desde el punto de vista del sistema financiero podemos observar la cantidad de activos líquidos que tienen, el ratio de liquidez de las entidades, ¿no es cierto? No sé si ustedes conocen alguna de estas variables monetarias y nos pueden tal vez un poquito comentar al respecto. No sé si alguien conoce alguna de estas variables monetarias que maneja el Banco Central. Tal vez Yesenia, Amy, nos puede ayudar con esto. Creo que estaba mal tu micrófono, ¿no, Yesenia? Buenas noches. Está bien tu micrófono. ¿Conoces algunas, buenas noches, Yesenia, algunas variables que maneja el Banco Central, que sean de variables monetarias relacionadas con las tasas de interés y la liquidez también? No la tengo muy clara, Alicia. Ya, a ver, vamos a verlo. Vamos a irnos al internet entonces una vez más. Voy a compartirles la pantalla. Vámonos ahí y entramos a la página del Banco Central de Bolivia. Ya. Vámonos a la página del Banco Central, ¿no? Esta es la página del Banco Central. Si mal no recuerdo, tenemos varias variables importantes publicadas continuamente. Apenas uno ingresa, ¿no? Tiene información estadística semanal. Fíjense que tiene un Excel, tiene un PDF que también puede verse. Entonces acá están las variables que utiliza el Banco Central. Y les voy a compartir el Excel que estoy abriendo de la página del banco. Es muy útil que ustedes encuentren esta página continuamente. Pueden monitorear de esta forma cómo van las variables más importantes del país, ¿no? Y las variables económicas, financieras, ¿no? Entonces, por ejemplo, fíjense, acá tienen la base monetaria. ¿A cuánto alcanza la base monetaria? Es decir, todo lo que está circulando en monedas y billetes, a 91.000 millones de bolivianos. Y tienen luego agregados monetarios también, que son muy importantes, el M1, M2, M3. ¿Qué son estos agregados monetarios? El M1 son las monedas y billetes. Además, no estoy seguro, a ver, vamos a ver en la parte inferior si le suman lo que son cuenta corriente. A ver, monedas en poder del público. En el M2 y cuentas corrientes, ¿no? Depósitos a la vista. En el M2 ya incorpora el Banco Central en su medición, además de las monedas y billetes que la gente agarra, incorpora cajas de ahorro. Y en el M3 incorpora
depósitos a plazo fijo, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, este es el dinero que se crea en el sistema financiero, de lo que estábamos hablando clases anteriores, ¿no? Lo que está circulando en monedas físicas es 78.000 millones. Si le sumamos cajas de ahorro, que no necesariamente son monedas físicas porque se da el efecto que habíamos conversado el otro día, ya el valor se incrementa a 140.000 millones. Si le suman a eso los depósitos a plazo fijo, es decir, la otra parte de depósitos, 244.000 millones. Son simplemente con 78.000 millones que está circulando en el país. Esos son los agregados monetarios, ¿no? El apóstrofe indica que incluye al dólar también. Sin apóstrofe es que no incluye al dólar. Entonces, como indicadores de participación de la moneda nacional respecto al total, fíjense el M1 sobre el M'1. Entonces, el M'1 tiene todo, tanto dólares, o sea, moneda nacional como moneda extranjera. El M1 solamente tiene moneda nacional. Entonces, ¿cuánto está en moneda nacional circulando? La mayor parte, el 90%, 85%. Estos son indicadores de bolivianización, ¿no? Estos son los agregados monetarios que el Banco Central monitorea continuamente, ¿no? Entre sus atribuciones. También la política cambiaria y las reservas internacionales. En la parte superior, fíjense, las reservas internacionales, de las cuales se habla mucho. Hoy día vi un anuncio de que se habían incrementado. Entonces podemos ver que efectivamente hay un incremento respecto a la semana anterior, ¿no? La semana anterior estaba en 4.661 millones de dólares y actualmente está en 4.680 millones de dólares. Fíjense que las monedas varían de acuerdo a la sección del cuadro. Esta parte está en millones de dólares, como dice acá. En la parte inferior está en millones de bolivianos, ¿no? Entonces hay que saberlo entender, ¿no? También les muestra la composición de las reservas internacionales, qué parte está en billetes, qué parte está en derechos especiales de giro, en oro o una posición que se tiene con el Fondo Monetario Internacional, es el 50%, ¿no? Son los recursos. Bueno, recientemente se ha hablado de la ley que ha salido, que le permitirá al Banco Central pues también vender oro, ¿no? Y una empresa que también se le va a crear con el fin de comprar oro en nuestro país, ¿no? Son las medidas actuales de la política monetaria, por ejemplo, ¿no? de nuestro país. ¿Qué más podemos ver en esta tabla? Bueno, vemos variables del sistema financiero, que en realidad, bueno, son más informativas y se las debe entender en el marco de las atribuciones del Banco Central. Y también vemos los tipos de cambio, ¿no? Tipo de cambio respecto al dólar, fíjense. La UFB, que es otra variable también importante en nuestro país, con la cual se indexa el pago de impuestos, por ejemplo, y las tasas de interés. Bueno, ahí parece que hay un rezago en el valor de las tasas publicadas. Tenemos hasta fines del mes de mayo nada más. La variación, acá tenemos de la inflación, tasa de rendimiento en moneda extranjera de un depósito en moneda nacional, rendimiento en moneda nacional para depósitos con plazos de 61 a 90 días, ¿no? Las tasas de interés, tasas de rendimiento en moneda nacional de depósito en moneda extranjera, tasas premio de reporto, etcétera, ¿no? Esas son las tasas que el Banco Central publica y son las que se les debería, bueno, hacen seguimiento muchas entidades, instituciones, analistas, ¿no? Y está relacionado con la política monetaria, que tiene también un impacto en el Banco Central, en las entidades, de intermediación financiera. Una depreciación del tipo de cambio, por ejemplo, les puede ocasionar pérdidas o ganancias en función de su posición cambiaria, por ejemplo, ¿no? Incrementos de las tasas de interés del Banco Central también pueden llevar a incrementos en las tasas pasivas que se transmiten a las tasas activas, reducir el crecimiento del crédito o incrementarlo si la baja, etcétera, ¿no? Entonces son variables relacionadas con el Banco Central. Bien, vamos ahora a nuestra lámina. No sé si tienen alguna pregunta sobre esta parte antes de continuar. Bien, sigamos entonces, ¿no? También tenemos las empresas de servicios financieros complementarios,
iniciando por la Cámara de Compensación y Liquidación, ¿no? Nuestro país básicamente, bueno, es la que hace la mayor parte de las operaciones, esta Cámara de Compensación, de operaciones de compensación, como dice, entre las transacciones que se dan en el sistema de pagos, ¿no? Justamente el Banco Central también es la entidad que es rectora del sistema de pagos, ¿no? El Banco Central emite normativa para el funcionamiento del sistema de pagos y esta entidad es parte de este sistema, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona gira cheques a nombre de bueno, en su entidad financiera, y otra entidad es la beneficiaria, y cobra el cheque en otra entidad financiera, pues entonces, ¿cómo hace esa otra entidad para cobrar el dinero? Entonces, tiene que existir una cámara de compensación donde los cheques se giran de forma cruzada entre entidades y finalmente se realiza pues la compensación para evitar, digamos, que haya interrupciones en los pagos de servicios, compras de bienes. Existe en nuestro país actualmente 2 cámaras de compensación supervisadas por ASFI, ¿no? y están autorizadas. Tenemos la que se denomina Administradora de Cámaras de Compensación y Liquidación, y tenemos la Administradora de Cámaras de Compensación de Operaciones Electrónicas de Pago, Unilink S.A. Esta última solamente tiene presencia en Santa Cruz, ¿no? Esta segunda Cámara de Compensación, mientras que la primera tiene presencia en todo el país y tiene su oficina central en La Paz. La otra tiene su oficina central en Santa Cruz. Es más pequeña, está iniciando la otra, la que en realidad aglomera las transacciones es la ACCL, como se la conoce, ¿no? No solamente está relacionado con los cheques, también está relacionado con otro tipo de pagos electrónicos, como por ejemplo las transferencias interbancarias. No sé si ustedes han hecho una transferencia, digamos, por banca por internet, seguro que sí, una ACH, que se denomina así. Hace una transferencia de una cuenta a otra. Cuando se hace una transferencia entre bancos, entonces también ahí opera la cámara de compensación. Han debido escuchar tal vez hablar del sistema simple en lo que es banca, ¿cómo se llama? Banca por internet o banca por celular, en realidad banca móvil, le dicen, ¿no? Hay un sistema que se denomina simple, que ha sido creada por iniciativa de Asobank. No sé si lo conocen, tal vez algo nos puede comentar Olivia Laura. Licenciado, buenas noches. La verdad no tengo conocimiento. De simple, ya, perfecto, Olivia. Bueno, yo les comento que es simple. Es un sistema de pago a través del celular, ¿no? Entonces, lo que hace el celular, cuando uno tiene su banca por internet, en cualquier banco de nuestro país, en su aplicativo, le sale pagar por método simple. Dice, hay un botoncito, yo tengo, por ejemplo, en el Banco Unión, Banco Mercantil también, y ahí existe un botoncito que te permite pagar por simple. Cuando entras a esta sección del aplicativo por celular, se genera un código QR, el cual, si otra persona quiere pagarte, simplemente tiene que apuntar a ese código QR y va a leer la información. Entonces no necesitan, como ahora se hace, ¿no? Cuando uno quiere pagarle a otra persona, le pide su número de cuenta, le pide su carnet de identidad, le pide su nombre, no sé, a veces la dirección. Es un conjunto de cosas que estás registrando para poder hacer una transferencia. Con este otro método no pasa eso, por eso le llaman simple, ¿no? En realidad lo que hace simplemente es generar el código QR, viene otra persona, apunta el código QR y directamente se genera el pago, ¿no? Para eso la persona que quiere cobrar simplemente tiene que configurar cuánto quiere cobrar. Eso se lo creó hace varios años, muchas personas lo usan, inclusive en algunos mercados han usado, creo que en identificaciones también han usado, cuando hay que hacer pagos que son iguales, digamos, siempre hay que pagar 15 pesos para
lograr un carnet de identidad, por dar una cosa, ¿no? Entonces se cuela ese QR en la puerta o en la pared de ese HIP, está ahí. Uno quiere pagar, simplemente apunta, ya no necesita anotar el número de cuenta, qué entidad es, nada. Va, apunta al QR con su aplicativo de banca por internet y se va a generar el pago automáticamente. Por supuesto le va a preguntar a uno, ¿no? ¿Quiere usted pagar este monto? ¿No? Etcétera, ¿no? Esa es la forma de operar. Entonces esto se hace también a través de la Cámara de Compensación y Liquidación que opera en nuestro país, que es una de las entidades que forma parte del sistema de pagos, del cual, como dijimos, el Banco Central es el rector. Otro tipo de entidades que tenemos en nuestro país, dentro del grupo de servicios financieros complementarios, son las empresas administradoras de tarjetas electrónicas. Y bueno, pues de estas tenemos varias en nuestro país, ¿no? En realidad varias, me refiero con dos, no son una, solo una. Tenemos a ATC y a Linxer, ¿no? Que son las dos entidades reguladas dentro de este grupo de empresas, las que administran tarjetas electrónicas. Estas administradoras de tarjetas lo que tienen son redes, ¿no? Redes electrónicas para hacer los pagos. Cuando uno tiene su banco y tiene una cuenta en un banco, pide una tarjeta de débito, ¿no es cierto? O tarjeta de crédito. Entonces, si bien hay un banco que es el emisor, digamos, de la tarjeta, en realidad las administradoras de tarjetas son las que están por detrás de todo este mecanismo de pagos, ¿no? Que tienen contratos ya sea con Visa, con Mastercard, que son marcas internacionales. Cuando uno retira dinero del cajero está utilizando esta red de estas administradoras de tarjetas electrónicas. Cuando uno utiliza un POS, es decir, esos aparatitos, ¿no? Que hay en las farmacias, en tiendas también, para pagar con tarjeta, también está utilizando las redes de estas empresas administradoras de tarjetas y se le cobra una comisión generalmente a la empresa, negocio que está vendiendo un servicio o producto, ¿no? Entonces es importante también el rol de estas entidades. Anteriormente, bueno, igual se hace acá una compensación, por si acaso, igualito que en la Cámara de Compensación, se hace una compensación, porque uno podría estar utilizando, por ejemplo, el cajero automático de una entidad bancaria que está inscrita en otra red, ¿no? A veces uno no encuentra su cajero, digamos, tú tienes tu cuenta en el Banco Mercantil o en el Banco Nacional o en el Banco Visa, pero en el lugar donde estás no hay un cajero de esa entidad que tú tienes tu cuenta, solamente hay de otro banco. Entonces utilizas su cajero automático y tiene que hacerse una compensación entre entidades de los clientes que están usando cajeros automáticos de otras. Si está dentro de la misma red, generalmente las tarifas son más pequeñas. El problema es que uno a veces no sabe, yo en este momento tampoco tengo claro qué entidades bancarias están funcionando con qué red y qué entidades están funcionando con qué otra red. De eso depende muchas veces las tarifas, ¿no? A veces a uno le cobran 20 bolivianos por utilizar el cajero de otra entidad, a veces le cobran 6 bolivianos y uno dice por qué uno cobra más, otro cobra menos. Bueno, muchas veces esto tiene mucho que ver, que uno ha utilizado el cajero automático de un banco que está trabajando con la otra red de la otra administradora de tarjetas electrónicas, ¿no? Igualmente cuando uno hace pagos internacionales, uno se compra, por ejemplo, algo por internet. El banco, tú tienes tu cuenta en el Banco Mercantil, digamos, y por internet pagas tú, no sé, Netflix, digamos, ¿no? Entonces, $10 o lo que sea. Haces el pago, pero ese pago tiene que llegar a un beneficiario de fuera del país. Y afuera del país hay un banco que es extranjero, que no opera en nuestro país. Igualmente en otro país seguramente alguien compra servicios que tenemos acá en Bolivia. Entonces se da una red igual de transacciones en las cuales que finalmente hay que hacer las compensaciones. Y esas compensaciones, bueno, las internacionales se hacen fuera del país, pero las que se relacionan con operaciones internas se realizan en el interior, ¿no? Eso es un avance que se ha tenido recientemente en el sistema de pagos. Otro tipo de entidades que tenemos son las empresas de servicio de pago móvil. Bueno, aquí hemos tenido recientemente el cierre de una de las empresas que era la Entel, ¿no? La Entel, actualmente solo tenemos una entidad
supervisada en servicios de pago móvil, que es la que conocemos como Tigo Money, ¿no? Este servicio también está dentro del sistema de pagos, permite a las personas hacer pagos, transferencias, inclusive comprar tus saldos de créditos en tu celular, etcétera, utilizando este medio de pago. No ha sido tan utilizado durante la pandemia como las transferencias ACH entre bancos, ¿no? La mayor parte de las personas, tal vez muchos de ustedes, estoy seguro, pagan sus facturas de agua, de luz, de teléfono mediante el celular, ¿no? Entonces, yo por lo menos durante la pandemia no he pisado un banco, ¿no? Todo lo he pagado por el celular. Entonces ha sido una ventaja, permite a uno no solo optimizar tiempo, sino cuidar su salud. ¿No? Entonces, y una forma de pagar también es a través de este Tigo Money, ¿no? Que tiene varios servicios, se puede comprar a través de Tigo Money, hay propagandas. La gente pero no ha usado tanto, me parece que aquí tienen una comisión que es por encima de lo que uno tiene cuando hace transferencias a ACH, ¿no? Cuando uno transfiere por ACH, la comisión es 0 hasta montos inferiores a 50.000 bolivianos, si no me equivoco. Por encima de este monto creo que hay 5 o 15 bolivianos más, dependiendo del monto, ¿no? Pero es bastante económico, ¿no? Esto está fijado por una normativa del Banco Central de cuáles son las tarifas. Otro tipo, ahí quedamos con estas empresas que son un grupo de empresas. Vamos a continuar las de servicios financieros complementarios. Vamos a hablar ahora un poco más de lo que es el sistema de pagos. Estas empresas, ¿no? que pocas veces tal vez las comentamos, pero son realmente muy importantes para el funcionamiento del sistema financiero de intermediación y todo también los pagos que se hacen de ida y de venida entre entidades no financieras, ¿no? Como servicios de agua, de luz, de gas, los que venden bienes y servicios por internet, etcétera, ¿no? ¿Qué es el sistema de pagos? Es la infraestructura a través de la cual se moviliza el dinero en una economía. El dinero no solamente se mueve físicamente, en nuestro país es muy alta la participación del dinero físico, pero realmente poco a poco todo está pasando a ser digital. No tenemos todavía ciertamente herramientas avanzadas como en otros países, pero de todas formas la gente ha usado muchísimo ya los medios digitales, especialmente en la pandemia. Se ha incrementado el uso de los medios digitales. ¿Cuál es su importancia? Son un canal para la transmisión de la política monetaria, es decir, cuando el Banco Central quiere bajar tasas de interés, puede emitir más dinero, saca dinero a la economía, ¿no es cierto? Y ese dinero tiene que gastarse, tiene que moverse, tiene que generar dinamismo económico. Entonces, a través del sistema de pagos se genera esto, ¿no? Hay pagos, compras, no puede interrumpirse, tiene que ser inmediato en casi todos los casos, ¿no? Uno hace el pago ACH y a los 3 minutos, 2 minutos le llama a la persona, ¿ha recibido dinero? Por supuesto que sí. El pago del cable, por ejemplo, y otros servicios, ¿no? Contribuye también a la estabilidad financiera. El incumplimiento de un pago podría ocasionar trastornos en otros participantes que viven en el sistema financiero, ¿no? Imagínense que uno hace el pago, pero no le llega a la persona el dinero. Entonces, realmente puede ser problemático, porque puedes hasta pensar que te están estafando, puede generar un sinfín de situaciones, ¿no? No pueden fallar el sistema de pagos, tiene que ser en tiempo real, inmediato, y también en el sistema financiero. Porque, ¿qué pasa si uno quiere retirar su dinero de una entidad, quiere llevar su dinero a otra entidad y el sistema de pagos no funciona? Si no es dinámico e inmediato el sistema de pagos, uno podría pensar que la entidad no tiene dinero para devolver sus depósitos y eso podría generar la cesación de pagos, y eso es intervención inmediata por ASFI y la liquidación de la entidad. Entonces no puede pasar eso, ¿no? Permite movilizar el dinero de forma segura y oportuna para las transacciones. Bueno, es parte de lo que estamos hablando. En el sistema de pagos tradicional se solía clasificar los de alto valor y los de bajo valor.
Actualmente tengo entendido que esta clasificación no es tan usada, pero el nombre lo dice todo, ¿no? Los alto valor son participantes grandes que hacen pagos enormes, se liquidan a través del Banco Central, y los de bajo valor son pequeñas transacciones como las que nosotros podemos hacer. Las primeras serían empresas más que todo, las segundas serían personas. En esta lámina les muestro, digamos, la participación de este tipo de empresas de servicios financieros complementarios en el sistema de pagos. Existe un sistema que se llama el LIP, que es el Sistema de Liquidación Integrada de Pagos, que, bueno, ha sido es creado por el Banco Central, ¿no? Tiene dos módulos, ¿no? El módulo de liquidación híbrida y el módulo de liquidación diferida, ¿no? Bueno, son los sistemas, la forma en que están operando estos sistemas por detrás, ¿no? Los pagos se hacen a través del sistema, que también todo está no supervisado, sino regulado y controlado por el Banco Central. El primero realiza la administración y control de los mecanismos de liquidez que provee el Banco Central a las entidades financieras, por ejemplo, ¿no? Entonces también las entidades financieras le demandan al Banco Central recursos líquidos. Como les decía, a veces se prestan con garantía del fondo RAL, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo obtienen estos recursos líquidos, o cómo las entidades transfieren al Banco Central el requerimiento de encaje? No es un tema operativo, no necesariamente lo van a transferir en camiones, no necesariamente, podrían hacerlo, y lo hacen muchas veces, pero no necesariamente. También se lo hace a través de sistemas, ¿no? Entonces eso es lo que se tiene en esta parte, ¿no? Entre las entidades autorizadas, ¿no?, este sistema de pagos, están las cámaras de compensación que dijimos. Son dos, pero una es la que realmente casi tiene la totalidad del mercado: las empresas administradoras de tarjetas electrónicas, las de servicios de pago móvil, y las depositarias centrales de valores, que hay solamente una que está en el mercado de valores. Esta no está en la ley de servicios financieros, esta está en el mercado de valores. La última, que es la EDB, es la entidad desmaterializadora de valores, se la conoce así, ¿no? que trabaja en la liquidación de valores. Las cámaras de compensación y liquidación, como les dije ya, trabajan con cheques y órdenes de pago de transferencia electrónica de fondos, o ETFs se las conoce también. Entonces, en el caso de los cheques, se tiene una cámara que se llama Cámara de Compensación Electrónica de Cheques, y en el caso de las órdenes electrónicas, Cámara de Compensación de Transferencias Electrónicas de Fondos, ¿no? Eso, digamos, es algo así, como que más obvio inclusive, ¿no?, de cómo opera. Luego tenemos las administradoras de la infraestructura de mercado financiero. ¿Quiénes son las administradoras? Ya estamos hablando de empresas específicas, ¿no? La administradora de cámaras de compensación y liquidación, que es la que le dije que es más grande. En el segundo caso tenemos de las administradoras de tarjetas electrónicas, Linkser y ATC. Billetera móvil es el Tigo, su nombre es en realidad Efectivo S.A. y la EDB, que es la empresa desmaterializadora de valores, ¿no? En cuanto a las cámaras de compensación, bueno, creo que ya lo hemos hablado todo esto está ya lo hemos visto. Las Linkser y ATC, que procesan y compensan, liquidan las operaciones con tarjetas electrónicas, débito y crédito, y efectúan la afiliación de comercios para adquirencia, para trabajar con los POS, ¿no? Les dije, los POS son esos aparatitos que uno, cuando compra de una farmacia, le pide su tarjeta y pone su contraseña y hace el pago. ¿Cómo nos toca avanzar todavía? Ustedes han debido escuchar, por ejemplo, de las fintech, que son empresas que están operando en nuestro país, en parte en el mundo también, muchísimo más. Todavía tenemos ese camino por avanzar nosotros como país. Pero ¿cómo entran acá? Por ejemplo, como les decía, ¿no?, nosotros cuando queremos hacer un pago en una farmacia utilizamos nuestra tarjeta de débito o de crédito y utilizamos los POS. En otros países existen las billeteras móviles, que si bien se llama igual que en nuestro país, la del Tigo billetera móvil, pero son mucho más que eso. En su billetera móvil, una persona en el extranjero puede tener sus mismas tarjetas de los bancos, es decir, puedes tener en tu celular la tarjeta del banco mercantil, es decir, no necesitas la tarjeta física, no la necesitas ya. Todas tus tarjetas en realidad están electrónicamente en tu celular,
y cuando quieres hacer un pago acercas tu celular a un aparato a cierta distancia que reconoce la señal que le da el celular y ustedes a través de, por ejemplo, utilizando la huella digital biométrico, ¿no? Pueden aprobar una transacción o a veces ni siquiera necesita eso, es automático, son para pagos pequeños y se hace el descuento directo de la tarjeta que ustedes hayan elegido en su celular, que llega a ser en realidad su billetera electrónica, ¿no? Todo esto es parte del sistema de pagos internacional, ¿no? También a nivel internacional tenemos las monedas como el Bitcoin, las monedas electrónicas, las criptomonedas, que son parte del sistema de pagos internacional también, no nacional, porque en Bolivia está prohibido, no está permitido trabajar, hacer transacciones con Bitcoin, por ejemplo. Eso es el sistema de pagos, esas son las entidades que tenemos. Ahí les muestro las redes que tienen las tarjetas, Red Bank y Red Enlace, las que administran, ¿no? Y bueno, creo que lo hemos abarcado todo. No sé si tienen alguna duda hasta esta parte. Nada, ¿se entiende? ¿Seguros? ¿O están dando sus exámenes como su compañera? ¿No hay comentarios al respecto? ¿Se entiende? Sí, licenciado, una consulta. ¿Podría repetir los dos nombres de las cámaras de compensación? Existen dos cámaras de compensación, sí. pero no logré anotar los nombres. Excelente, claro que sí. Gracias. La primera es la Administradora de Cámaras de Compensación y Liquidación Sociedad Anónima. Administradora de Cámaras de Compensación y Liquidación Sociedad Anónima. Su sigla es ACCL. Y la segunda es la Administradora de Cámaras de Compensación, Operaciones Electrónicas de Pago Unilink S.A. Largos sus nombres, ¿no? Administradora de Cámaras de Compensación, Operaciones Electrónicas de Pago Unilink Sociedad Anónima. Esos son los nombres de las cámaras de compensación. Bien, no sé si tienen alguna otra pregunta. Gracias, Lee. Licenciado. Sí, adelante. No sé si entendí mal. Las dos empresas que se encargan de transportar físicamente el dinero son Red Bank y Red Enlace, ¿sí? ¿Solo son dos? No transportan físicamente el dinero, ojo, ¿no? Todas estas que hemos hablado son empresas que trabajan electrónicamente. El dinero físico, hay otras empresas que lo transportan. Son las tarjetas administradoras de las empresas administradoras de tarjetas electrónicas, es la que dijimos que que son dos, ¿no es cierto? Justo está en la anterior lámina. Aquí tienen a la Linkser y la ATC, pero no lo hacen físicamente. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. No transportan el dinero físicamente, lo hacen electrónicamente y las compensaciones también son electrónicas, ¿no? Y la red de la de ATC se llama Red Enlace y la red de la otra se llama Red Bank. Por ejemplo, también trabajan con el tema de los cajeros automáticos, pero ellas no transportan el dinero. Ellas realizan la compensación. ¿Qué es compensar? El compensar es cuando, por ejemplo, como les decía, yo uso el cajero automático de otra entidad. Y esa entidad también tiene clientes que usan mis cajeros automáticos. Han sacado plata de mi cajero y también mis clientes han sacado plata de su cajero. Entonces al final, entre entidades nos debemos dinero, ¿no? Yo según lo que mis clientes hayan utilizado su cajero y esa entidad según lo que sus clientes hayan utilizado mi cajero automático. Entonces tenemos que decir cuánto nos vamos a pagar. No vamos a pagar el total, digamos, de mi cajero sacaron, por dar un número, 100.000 bolivianos. Y del cajero de la otra entidad sacaron 150.000 bolivianos mis clientes. Lo que nos vamos a pagar es solamente la diferencia, ¿no? Los 150.000 que sacaron de su cajero y los 100.000 que sacaron de mi cajero, resulta que yo le debo 50.000 a esa entidad, ¿no? Esa compensación, esos datos para la compensación, esa información se almacena de forma electrónica en computadoras
y alguien tiene que hacer el cálculo, las compensaciones, decir qué cliente era, en qué lugar ha sacado, de qué cajero, alguien tiene que hacerlo. No lo hace el mismo banco, lo hacen estas empresas administradoras de tarjeta que le dan la información al banco de cuánto es el movimiento que se ha realizado y se realizan las compensaciones de forma electrónica. Si tuviera que hacerse física, como cargar los cajeros, que también llevan plata, dinero a los cajeros, pero no hemos hablado en esta parte del transporte de material monetario. Solo estamos hablando de todo el tema del sistema de pagos, pero electrónico, ¿no? Y ahí tenemos las empresas, Linxer y ATC. No sé si con eso he respondido tu pregunta. No sé quién me ha preguntado. Marianela. Sí, licenciado, está claro. Muchas gracias. Marianela, ¿cuál es tu apellido? Marianela Quispe. Pero licenciado, bueno, siempre vemos cuando se carga dinero a los cajeros, siempre están estas movilidades, ¿no? Que están red enlace. Esas son otras. No, esas son otras. No. La red es una cosa, es decir, no hay que confundir. La red es lo que le han bautizado a su sistema informático, a los cables y al software que tiene. Eso es la red, del red de enlace y del red bank. Pero eso está a veces en el cajero mismo, dice red de enlace, red bank, a veces dice. Entonces es para que uno sepa con qué empresa está trabajando esa entidad financiera. Si es red de enlace, está trabajando con ATC. Si es red bank, está trabajando con Linxer. Pero el trabajo que hace con ellos es solamente en la parte de compensación electrónica, ¿no? Nada más. Y les cobran también estas empresas a los bancos una comisión por hacer este trabajo de compensación. Pero los que están llevando el dinero físico a los cajeros no son red bank y red enlace. Eso no hay que confundirlo, ¿no? Lo vamos a ver en un momento. ¿Quiénes son los que llevan el dinero? Ya, mil gracias. Gracias. Bien, no tienes por qué. Luego tenemos empresas de arrendamiento financiero. ¿Qué es el arrendamiento financiero? Es una operación en la cual arrendamiento significa alquilar, es un nombre, digamos, sinónimo, ¿no? A veces le ponen cositas más sofisticadas, pero es lo mismo que alquilar. Entonces es cuando alguien te alquila algo, pero aquí hay una técnica, digamos, financiera, por eso le llaman arrendamiento y le ponen financiero, ¿no? Entonces en el arrendamiento financiero yo te alquilo algo y tú me pagas el alquiler, pero como es financiero, ahí existe una particularidad. Yo te alquilo, me pagas mi alquiler, pero cuando haya transcurrido cierto tiempo, digamos 5 años que se establece, digamos 5 años, en el último alquiler tú tienes la opción de pagarme un poco más y quedarte con el bien que te estoy alquilando. Puedo alquilarte, por ejemplo, un tractor. Me pagas el alquiler del tractor y en la última cuota, digamos de 5 años, 3 años, lo que sea que se haya pactado, en la última cuota te digo, tú me aumentas tal monto y te lo quedas al tractor. Es una opción que tiene el cliente, ¿no? Es una opción y eso es lo que le da el atractivo financiero, ¿no? Puede no comprarlo también, es su opción. Llega a la última cuota y dice, no te lo voy a comprar y listo, y se queda la empresa con ese tractor. Entonces, eso es el arrendamiento financiero, es similar a un crédito. ¿Por qué? Porque en este caso es similar y no es similar, bueno, pero es similar porque también se consideran tasas de interés, las variables similares a un crédito, ¿no? Pero no es lo mismo que un crédito, ¿no? En este caso lo que te cobran es un alquiler, no te están cobrando cuotas de crédito, no te están cobrando eso. Entonces en Bolivia operan 3 empresas de arrendamiento financiero. Una es Visa Leasing S.A., toditas son sociedades anónimas, Fortaleza Leasing y BNB Leasing. Estas empresas en el marco de la ley pueden arrendar inclusive viviendas de interés social. Creo que hay algunos casos, pocos, pero hay, ¿no? Entonces en realidad trabajan más en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Hay una que trabaja en Tarija que es Visa Leasing, pero las demás no.
en realidad están en el eje central, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, más que todo en La Paz y Santa Cruz, inclusive Cochabamba no, solo Visa Leasing también está en Cochabamba, no, las demás, las otras dos no. Tiene un mercado, pero también no es tan amplio el mercado de las empresas de arrendamiento financiero. Generalmente son parte de los grupos financieros, como han escuchado. Por ejemplo, Visa Leasing es parte del grupo Visa, Fortaleza Leasing del grupo Fortaleza, ¿no? El BNB Leasing del grupo, bueno, no recuerdo en este momento los nombres de los grupos, pero están en el grupo del Banco Nacional. El banco es generalmente el más grande y las empresas estas son parte de su grupo financiero, ¿no? Es así como trabajan las de arrendamiento. Luego tenemos los burós de información, que no solamente son crediticia. Antes se le decía buró de información crediticia, no solamente es crediticia. Tenemos operando en el país dos burós. Uno es Infocenter, son SAs todas, Infocenter SA e Infocred y SA, ¿no? Infocenter e Infocred. Los servicios de los burós comprenden dar información que se obtiene de bases de datos. Puede ser crediticia, ¿no? Por ejemplo, si una entidad quiere prestarle dinero a un cliente nuevo, podría tener la entidad su propia base de datos, pero podría no ser completa, porque podría ser su base solamente de lo que la relación que esa entidad ha tenido en el pasado con esa persona. La entidad, antes de prestar, tiene que asegurarse que esa persona podría ser un buen pagador o va a ser un buen pagador. En ese entendido, ¿cómo sabes si esa persona es un buen pagador? Bueno, pues al menos tienes que saber qué persona es, ¿no? O sea, nadie le da su dinero a cualquiera. Tienes que saber quién es, dónde trabaja, si en el pasado ha pagado o no ha pagado, tiene casa, no tiene casa, etcétera, ¿no? Tiene garantías, no tiene garantías, tiene muchas cosas. Entonces, si en el pasado no pagó a otras empresas o a otros bancos, es posible que a ti no te pague tampoco. Entonces, pero ¿cómo saberlo? Tú no tienes esa información, no lo conoces. Existe lo que se conoce como información asimétrica, ¿no? La entidad no sabe quién es, pero puede un poco indagar. Y para indagar hay alguien que le da el servicio, que es un buró, que le dice: yo te digo los antecedentes de esta persona, todo lo que se tiene, bueno, esos son bases que ellos tienen realmente grandes, las trabajan continuamente. Tal vez muchos no sabemos lo que tienen registrado de nosotros mismos, ¿no? Pero le dicen: yo te doy la información de cómo ha trabajado esta persona en el pasado y te cobro una comisión. Generalmente es muy baja la comisión, $1. Pero sin embargo, para que se dé esta información, no solamente es pagar y le dicen, ¿no? También es importante que tú des tu autorización. Por eso la entidad te hace firmar un papel cuando te presta y dice: autorizo que la entidad averigüe mis antecedentes, ¿no? Entonces estos burós son los que tienen esa información, pero bajo autorización, porque nadie puede manejar tu información así nomás. Luego de los burós, digo, del riesgo de crédito, también pueden tener información de riesgo operativo, de muchas cosas. En realidad la ley les abre, digamos, el espectro de tener bases de datos de muchas cosas, no solamente el riesgo de crédito. También pueden vender modelos, por ejemplo. ¿Qué es un modelo de riesgo de crédito? Es decir, ellos podrían hacer unos modelos estadísticos en función de las características de los prestatarios. Es decir, un prestatario que es varón, que digamos está entre los 18 y 21 años, que tiene un nivel de ingresos menores a 5.000 bolivianos, por ejemplo, ¿no? Que vive en el departamento de La Paz, por ejemplo, ¿no? Tiene una menor probabilidad de pagar que un prestatario mujer que vive o que tiene, digamos, 30 años, que no sé, que tiene un ingreso de 4.000 bolivianos, por dar un número, y que vive en Santa Cruz. Entonces, ¿quién tiene más probabilidad de pagar un crédito? Bueno, está en función de nuestras características, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de información, de modelos, también pueden vender los burós a las entidades. Es otra de las cosas que pueden hacer. También hacen verificaciones domiciliarias, por ejemplo. La entidad tiene que verificar si la persona que ha declarado que tiene un domicilio realmente lo tiene, vive ahí, sacarle fotos. También suelen hacer los burós ese tipo de trabajo.
¿no? Es otro tipo de entidades financieras, de financieras y de servicios financieros complementarios. Y ahora están las empresas que ustedes me preguntaban, las empresas de transporte de material monetario y valores, ¿no? Estas sí son las que transportan el dinero físico. En Bolivia tenemos dos. La empresa de transporte de material monetario y valores Brinks Bolivia S.A. Brinks Bolivia S.A., digamos reducido Brinks, esos camiones blindados, Brinks. Y también la ETB S.A., que su nombre completo es Empresa de Transporte de Material Monetario y Valores ETB S.A., ETB chica, ¿no? ETB chica S.A., Empresa de Transporte de Valores, significa ETB. Y Brinks, bueno, ya es un nombre comercial, ¿no? Brinks Bolivia, Sociedad Anónima. Ambas empresas son las dos autorizadas y supervisadas por ASFI para poder transportar dinero y valores. Entonces, si no hay la posibilidad de hacer una transferencia electrónica, como por ejemplo un cajero, a un cajero le tienes que poner dinero físico, entonces una de estas empresas lleva el dinero. Igualmente, si un banco tiene que constituirse un caje legal en el Banco Central y no tiene saldos para poder transferir electrónicamente, pues le tiene que llevar el dinero en físico, ¿no? Entonces, ese es el trabajo de estas empresas. Estas sí son las que hacen el trabajo físico. Y bueno, finalmente en este grupo de empresas de servicios financieros complementarios tenemos las casas de cambio, de las cuales tenemos pues que en el país operan 178 en el último mes, en varios departamentos, Tarija, Santa Cruz, Potosí, Oruro, Pando, en realidad todos los departamentos tienen casas de cambio. Son entidades pequeñas en las cuales se puede distinguir dos grupos, ¿no? Las que son unipersonales y las sociedades, digamos, con personería, no me recuerdo, las SRLs, no, creo que no tenemos SAs, y las unipersonales, ¿no? Esas son las entidades que tenemos trabajando actualmente en nuestro país. Generalmente las SRLs o sociedades tienen un activo superior en general a 1 millón de bolivianos. Las unipersonales un activo muy pequeño, ¿no? Menor a 1 millón de bolivianos. Luego, ¿qué más se les puede comentar respecto a las casas de cambio? Bueno, que las operaciones permitidas también de las unipersonales son menores que las operaciones permitidas de las que son sociedades, ¿no? Solamente pueden cambiar moneda las unipersonales. Las otras pueden no solamente cambiar moneda, también pueden hacer remesas de dinero, ¿no es cierto? Esas son entonces nuestras empresas de servicios financieros complementarios listadas en la ley. Existe una reglamentación, no obstante, se ha incorporado al ámbito de la regulación también las empresas que realizan remesas de dinero, ¿no? Remesas de dinero, de las cuales tenemos 7. No están esas listadas en la ley, pero sí se las ha incluido a través de la normativa. Tenemos 7 empresas que lo que hacen es giro y remesas de dinero tanto al interior como al exterior del país, ¿no? Entre ellas tenemos, por ejemplo, Argemper Bolivia SRL, también tenemos Euro Envíos SRL, More Bolivia SA, empresa Transfer de giro y remesas de dinero, Unitransfer, Gambarte Bolivia SRL, ¿no es cierto? Esas son nuestras empresas entonces de giro y remesas de dinero que también están operando y tienen licencia de funcionamiento otorgadas por ASFI, ¿no? Entonces, esas son las empresas del sistema de intermediación financiera y servicios financieros complementarios. No sé si tienen alguna duda hasta esta parte. Bien, parece que no, ¿no es cierto? Quedó claro entonces. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los principales riesgos, ¿no? Una cosa es hablar de las empresas que operan en nuestro país y otra cosa muy diferente hablar de cuáles son los riesgos a los cuales
estas empresas se enfrentan, particularmente las más grandes, las empresas de intermediación, pero también el resto, ¿no? Como sabemos, las empresas captan y colocan créditos. Así que el principal riesgo que tienen, particularmente las grandes, es el riesgo de crédito, ¿no? El riesgo de crédito, que es el riesgo de que no puedan recuperar el dinero que han prestado. Para ello, las entidades deben seguir ciertos principios para otorgar un crédito, ¿no? Como conocer al cliente, como ver cuánto capital tiene, cuánta solvencia tiene, cuál es su capacidad de pago, qué garantías tiene y cuáles son las condiciones económicas imperantes en la economía donde el prestatario trabaja o vive. ¿Qué entendemos, por ejemplo, por capacidad de pago? No sé si alguien nos puede dar un comentario. ¿Qué entendemos por capacidad de pago? Tal vez, no sé, alguien puedo pedirle a alguien que nos ayude. Acá tenemos una persona, Pamela Domínguez. ¿Qué entiendes por capacidad de pago? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Paula. La capacidad que tiene para poder cumplir con sus obligaciones. ¿Ya? ¿En qué sentido? Pero un poquito, a ver, tal vez nos puedes ampliar, por favor, Paula. Pamela. O Pamela, perdón. El sentido de que él pueda cubrir con sus gastos principales, luz, agua, tal vez vestimenta, gastos familiares y el saldo que le queda para poder cubrir lo demás, que pueda cubrir un préstamo. Bien, está bien. Es decir, que pueda cubrir con su ingreso los pagos de sus cuotas. Eso es, ¿no? La capacidad de pago. Y el resto que está mencionado acá, ustedes ya lo conocen bien. Luego de otorgar el crédito, las entidades deben también preocuparse por el control y el monitoreo, ¿no? Monitorear no solamente es otorgar, sino monitorear continuamente que se estén cumpliendo las cuotas, por ejemplo, cómo le va en su generación de ingresos, si se está retrasando en el pago de sus cuotas, ¿no? Entonces, etcétera. Un tema que se me olvidó comentar en las diapositivas anteriores es que las entidades financieras pueden invertir en acciones de cualquiera de estas entidades que son también financieras, ¿no? Pero no están facultadas para invertir en acciones de otro tipo de empresas, ¿no? Por ejemplo, un banco no se puede comprar una acción de una empresa que fabrica zapatos, por ejemplo. No puede invertir así. Entonces, las entidades financieras pueden realizar inversiones en títulos de renta variable, se llama. Acciones son títulos de renta variable. ¿Por qué? Porque no te va a pagar un valor fijo el tener una acción, sino te paga un rendimiento. A veces puedes tener inclusive pérdidas, ¿no? Entonces, las entidades financieras pueden realizar inversiones en títulos de renta variable de empresas solamente que pertenecen al mercado financiero. No pueden invertir en otro tipo de empresas, ¿no? En acciones de otro tipo de empresas. Eso es un tema que hay que tomarlo en cuenta. Bien, eso en cuanto al riesgo de crédito, ¿no? Entonces, tenemos el riesgo de crédito, como ustedes saben, los activos ponderados por riesgo, el capital, las previsiones, que son específicas, genéricas, cíclicas, voluntarias. No sé si tenemos por acá. Está más adelante, creo. A ver. Sí, no, acá vamos a hablar. Tenemos varios tipos de previsiones y en el reglamento hay una tabla de previsiones que deben aplicar las entidades en función del riesgo que tienen sus prestatarios, ¿no? Entonces, hay unos coeficientes. Vamos a ir a ver un momento a la normativa. Vamos a dejar esta pantalla y nos vamos a ir a la normativa
para ver de qué les estoy hablando. Entonces vamos al sitio web, acá está. Entonces una vez más ingresamos a la página pero de ASFI en esta ocasión. Entramos a la página de ASFI y nos vamos a la normativa directamente y a la recopilación de normas. Y vamos a ir a ver el libro 3, que es el que tiene de los riesgos, regulación de riesgos, y entramos al riesgo de crédito, donde lo que queremos ver es el reglamento de evaluación y calificación de la cartera, básicamente el régimen de previsiones, ¿no? Fíjense que la normativa establece unos coeficientes de previsión en función del riesgo que tienen los prestatarios. Los prestatarios con menos riesgo son los que tienen calificaciones A, B, C. Los que tienen más riesgo son D, E, F. Estos coeficientes, ¿no?, establecidos son los que van a aplicarse al valor de los créditos y directamente van a afectar el estado de resultados de las entidades. Estos coeficientes se relacionan con lo que se conoce en riesgo de crédito como la probabilidad de incumplimiento. Es decir, no son probabilidades, pero están asociadas. Es decir, lo que está queriendo decir, por ejemplo, acá es que un prestatario calificado A es posible que tenga una probabilidad cercana a 0 si es del sector productivo de no pagar. Por lo tanto, no le piden previsión. Entonces, es más o menos cercano, una proxy de la probabilidad de incumplimiento, ¿no? Un prestatario calificado F, por ejemplo, tiene una probabilidad casi del 100% de no pagar. Por eso se les pide una previsión del 100%. ¿No? Ese es un tema que es importante tener en cuenta, ¿no? Que son esos coeficientes que se aplican en la normativa local, ¿no? Ahora volvamos a nuestras diapositivas. Bien, el principal riesgo, por lo tanto, que se enfrentan las entidades, ¿por qué? Porque son entidades, ¿no es cierto?, las más grandes, y generalmente es un aspecto importante a considerar es el tamaño. El principal riesgo que se enfrentan es el riesgo de crédito. Entonces, el que estamos nosotros analizando ahora. Pero no es el único riesgo con el cual se enfrentan las entidades. También tienen otros riesgos, ¿no? Vamos a ver más adelante otros riesgos. Acá veíamos un poquito de la calificación. Les he mostrado que están calificados entre la A y la F. Cómo se calculan las previsiones considerando la cartera computable. Eso lo vamos a hacer el próximo lunes. Vamos a hacer este ejercicio, el ejemplo, el lunes. Y vamos a hacer también este ejercicio del cálculo del coeficiente de adecuación patrimonial, similar a lo que ya hicimos también en parte. Acá solamente indicarles las previsiones, ¿no?, que existen. No solamente hay esas, las específicas, que es lo que hemos visto ahorita con esos coeficientes. También existen previsiones genéricas y cíclicas, ¿no? Si sumamos todas las previsiones, fíjense que el índice de mora está bien coberturado, ¿no? Fíjense, el índice de mora es esa línea de color rojo, pero si consideramos todas las previsiones, hay una cobertura casi del 200% respecto del índice de mora. Otro riesgo importante es el riesgo de mercado, donde tenemos principalmente el riesgo de tasa de interés y tipo de cambio. Vamos a explicar con calma esto, no se preocupen. Solo quiero un tema aquí, sacarlo, ¿no? Fíjense este tema del tipo de cambio, ¿no?, que actualmente, por ejemplo, está fijo. Las entidades tratan de coberturarse si es que el tipo de cambio se incrementa o se reduce. Entonces, este cuadrito es interesante porque nos muestra qué es lo que le pasaría a una entidad si se deprecia el tipo de cambio y tiene una posición cambiaria larga o corta. ¿Qué es su posición cambiaria? Es la diferencia entre sus activos en moneda extranjera y sus pasivos en moneda extranjera.
Si esta posición cambiaria es positiva, es decir, los activos son mayores a los pasivos, la posición cambiaria se llama larga. Si esta relación es negativa, es decir, los activos son menores a los pasivos en moneda extranjera, la posición se llama corta. Entonces, con este cuadro ustedes pueden ver qué pasaría si se deprecia el tipo de cambio. ¿Qué es depreciar? Que sube el tipo de cambio, se incrementa. Si se deprecia o incrementa el tipo de cambio, ¿no es cierto? Aquí les estoy poniendo deprecia, miren, o incrementa, por eso está con signo más. Y la entidad tiene una posición cambiaria larga, es decir, sus activos son mayores a sus pasivos en moneda extranjera. La entidad va a tener una ganancia contable, va a ganar, va a tener utilidad. Pero si tiene una posición cambiaria corta, es decir, sus activos son menores a sus pasivos en moneda extranjera, y el tipo de cambio se deprecia, la entidad pierde. Algo similar se puede analizar cuando se aprecia el tipo de cambio. ¿Qué es apreciarse? Apreciarse es que se reduce el tipo de cambio. Si se reduce el tipo de cambio y la entidad tiene una posición cambiaria larga, es decir, sus activos en moneda extranjera son mayores a sus pasivos en moneda extranjera, la entidad tiene una pérdida. Y si el tipo de cambio se deprecia, es decir, baja, y la entidad financiera tiene una posición cambiaria corta, es decir, sus activos son menores a sus pasivos en moneda extranjera, tiene una ganancia. No se van a olvidar este cuadrito, ¿no? Pero bueno, vamos a ahondar mucho más la próxima semana. Hasta ahí vamos a llegar el día de hoy. Tenemos que hacer el próximo lunes la resolución de este par de ejercicios, ver un poco más el tema del riesgo de mercado y este ejemplo también lo vamos a resolver. No sé si tienen alguna duda hasta lo que hemos visto el día de hoy. Nada. Me alegra, el fin de semana tienen un examen, un control, no es examen, es un control de lo que hemos visto, no hay que leer nada, es simplemente repasar estas diapositivas y lo que hemos visto en clases. Lo pueden hacer el sábado o el domingo, tienen solamente una oportunidad, ¿no? Les deseo realmente que saquen una buena nota y ya hemos hablado de la ponderación, es importante.